Flaco, en un programa distinto hoy, un programa que teníamos muchas ganas de hacer y de ejercitar la memoria en él, ya que estamos a 20 años de diciembre del 2001. Para hablar de eso, la verdad que es un placer inmenso contar con la presencia, con la buena onda, con la disposición de nuestro historiador favorito, el que más nos hace pensar, el que más nos hace jugar con la historia también. Él es Jorge Núñez, historiador. Jorge, acá Esteban Chiacho, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Puede ser que estés muteado? Estoy muteado, perdón. ¿Todo bien? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos y a todas. Lo mismo para vos, Jorge. Gracias de nuevo por la disposición. Muy lindo el video de vos, que no lo había visto. Es verdad, y yo no anuncié el tema. Escuchamos anteriormente El Niño Gordo Flaco de Woz con Catriel, que eran muy pibitos, casi bebés, cuando salió la semana. No, pero digo, eran muy. Acá me dicen que de la semana pasada el video, pero eran muy pibitos o casi bebés cuando ocurrió el gran protagonista de la jornada de hoy, que es el 2001. ¿Verdad, Jorge? Muchos teníamos 4 años, 5 años. ¿Cómo es abordar históricamente algo que lo podés encontrar en los registros, en los libros, en los archivos, pero también lo viviste? ¿Cómo es esa dicotomía? Es bien interesante, ¿no? Porque muy buena pregunta como para arrancar. Justo hoy pensaba eso, ¿no? Que también yo soy como historiador, estudio el periodo, digamos, si bien estudio periodos anteriores también, pero en este caso, bueno, fui parte de esa gran movilización popular que hubo en la ciudad de Buenos Aires en esos días, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como siempre uno tiene que tratar de mantener cierta distancia, por supuesto sin dejar de plantear las cosas en las cuales uno cree y piensa, uh-huh, basadas en las lecturas y demás. Yo ahora me estoy viendo a mí doble, no sé si vos estás ahí, buenísimo. Sí, acá te copiamos perfecto, sí. Bueno. Viste que yo como siempre me armé un pequeño machete, sí. Vos parame las veces que quieras, interrumpime, lo que sea. Yo había pensado, uh-huh, bueno, como siempre, para llegar al 19-20 de diciembre, sí, hay que explicar cómo se llega a ese 19-20 de diciembre, claro, qué significa. Claro. Entonces, yo lo primero que diría es, bueno, es bien sabido que el 20 de diciembre del 2001, exactamente hace 20 años, termina la experiencia del gobierno de la Alianza. La claro. Alianza era una fuerza política o una coalición política integrada por 2 fuerzas, que era la Unión Cívica Radical, partido ya centenario, más, uh-huh, que centenario, uh-huh, y el FREPASO, el Frente País Solidario. Es una fuerza que emerge a mediados de la década del 90, algunos de sus integrantes vienen del peronismo, uh-huh, que rompe con el menemismo, y esto me sirve traigo a colación a Menem, porque obviamente para entender la debacle del 2001, sin lugar a dudas, también hay que tener en cuenta toda la década anterior. Claro. Digamos, ¿no? El 2001, el 20 de diciembre, a mi juicio, y basado en las lecturas, es el fin de un ciclo neoliberal en la Argentina, digamos, uh-huh, ¿no? Es el fin de un ciclo neoliberal, uh-huh, iniciado en marzo de 1976 a sangre y fuego, por el autodenominado proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar que azotó y asoló a nuestro país entre 1976 y 1983, y continuado y profundizado, esto es importante, uh-huh, la dictadura inició un plan, un modelo económico neoliberal, asesinando a miles de personas, desapareciendo, etcétera, que fue continuado en democracia y con el voto popular por Carlos Saúl Menem, uh-huh, en sus 2 presidencias, 1989 y 1999, lo que él llamó la economía popular de mercado, uh-huh, y por el gobierno de la alianza UCR-FREPASO. Entonces, eso es lo que entra en crisis el 20 de diciembre de 2001. Uh-huh. Es el fin de ese ciclo neoliberal. Uh-huh. ¿Se entiende? Y yo diría,
Sí. No, simplemente acotar, ¿verdad? Porque algo interesante, el primer mito, si se quiere, para derribar, viste que hay, está bien, casi en los márgenes de la derecha, esa reivindicación de la dictadura militar desde un nacionalismo obviamente fascista, lo cual no, hablamos de importación, apertura indiscriminada de las importaciones durante la dictadura militar, y también, ya en democracia, el viraje de Carlos Menem, que hablaba de reproducción productiva y termina justamente adhiriendo al consenso de Washington. Hay como dos grandes asteriscos ahí, ¿no? Exacto, de la revolución productiva del salariazo Claro. a la conversión al neoliberalismo, que en dos palabras para tus oyentes y oyentas, ¿qué es esto del neoliberalismo? Bueno, yo diría, diciendo dos, tres palabritas, es libre mercado, es la idea absoluta que el mercado regula todo. Exactamente. La desregulación de la economía, el achicamiento del Estado, reducir al Estado a la mínima intervención. Esto quiere decir en salud, en educación, en seguridad, en todas las áreas que el Estado debería brindar servicios. Los neoliberales plantean la idea del Estado mínimo, no intervencionismo, flexibilización laboral, privatización de empresas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, Estado mínimo, mercado, libre mercado, Estado mínimo, y en nuestro país este modelo neoliberal tuvo una característica que fue el plan de convertibilidad. Recordemos que establecido por Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía de Menem, y luego el último ministro de Economía de la Alianza, implementaron el plan de convertibilidad, por lo cual un peso valía $1, ¿no? O $1 valía un peso. Eso también es lo que va a estallar por los aires con la crisis del 2001. Entonces vamos rapidísimo, vos, insisto, parame las veces que quieras. Por supuesto. Ya acercándonos ahí estoy viendo las imágenes de los saqueos, etcétera, tremendos saqueos, nota al pie, lo digo más adelante, ¿no? Porque justo ayer me indignó un poco. Vos sabés, Esteban, que yo trato de leer todo y no me gusta que me encasillen en ningún lado. Yo creo que hay que leer todo y después uno formarse su pensamiento. Entonces, pequeña nota al pie, estoy suscrito a una revista que se llama Seúl, que es de Cambié, no sé bien, digamos, son muy, muy macristas, pero yo la leo, digamos, ¿no? Y había una nota del ministro Lombardi de Turismo en la época de la Alianza, diciendo fue un golpe de Estado esto, digamos, ¿no? Y adjudicando, por supuesto, todas las responsabilidades al peronismo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruccaf, por supuesto. Ningún santo de mi devoción, ni nada por el estilo, digo, ¿no? Pero me pareció una cosa, decir, bueno, viejo, háganse cargo un poco de algo, digamos, ¿no? O sea, lo del 20 de diciembre fue saqueos orquestados por el PJ, no hablamos de los ajustes, de los recortes, del 50% de la población en la pobreza, la desocupación altísima. La represión brutal. Bueno, por eso digo, ¿no? Entonces, volviendo un segundito, al contexto de ya en los meses previos. Yo diría tres palabras ahí, mirá qué combo: crisis política, recesión económica y ajuste. Ajustes. La Alianza, desde que asume en diciembre del 99, a la semana reprime una manifestación en Corrientes, mata a varios manifestantes, a la semana, recién flamante gobierno, y esta va a ser un poco la tónica: represión a los conflictos sociales y ajuste. Ajuste, por supuesto, como muy bien sabes, los ajustes siempre recaen sobre los sectores más desfavorecidos, digamos, ¿no? Vos sabés lo difícil que es implementar algún pequeño impuesto o algún tipo de cobro sobre los sectores más adinerados. Entonces, hubo varias oleadas de ajuste, dictadas, por supuesto, ya sabés, desde Washington, desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Entonces, decía, crisis política, recesión económica y ajuste. Respecto a la crisis política, recordemos que en octubre del 2000, o sea, un año y poquito más de la crisis, renuncia Chacho Álvarez, el vicepresidente, que era del FREPASO, de esta fuerza progresista, digamos, filo peronista, digamos, ¿no? Renuncia por un escándalo que se llamó de las coimas en el Senado. Para meter la flexibilización laboral, otro de los elementos del neoliberalismo, la flexibilización laboral, no los derechos laborales, etcétera, 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 eliminar todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En ese marco, Chacho renuncia porque se descubre que hay uno de los ministros de la Alianza dice: para los senadores tengo la Baneco, Claro. la Baneco para Millennial, que no sé qué es,
es la tarjeta para extraer dinero de los cajeros automáticos, digamos. Y Chacho, a menos de un año de asumir, menos de un año estuvo en la vicepresidencia, Chacho Álvarez. Exacto. Sí. El 6 de octubre del 2000 se da un paso al costado, renuncia, y una semana después, el 14 de octubre, un año después, el 14 de octubre del 2001, hay elecciones legislativas. Elecciones legislativas, como llaman, de medio término, claro. Y ahí hay primero una debacle electoral de la alianza, pero especialmente hay una gran importancia del llamado voto bronca. El voto bronca, ausentismo y voto en blanco, o poner a Clemente en una boleta con la cara con el dibujo de Clemente que dice no tiene manos, seguro no va a afanar, una cosa así, digamos, ¿no? Eso muestra, ahí tengo los datos, en algunas ciudades como Buenos Aires y Santa Fe sacó más votos los impugnados que las otras fuerzas, que las fuerzas en disputa, el PJ y el UCR, digamos, ¿no? Entonces fue un batacazo, una debacle electoral para el gobierno de la Alianza, un gobierno que ya venía sin vicepresidente, metiendo ajuste tras ajuste, devorándose ministros de Economía, ya había volado Machinea, ya había volado López Murphy, que hoy, justo ahora antes de hablar con ustedes, estaba mirando una entrevista que le hace una periodista de La Nación. Pero bueno, digamos que López Murphy, sabés que trató de implementar un plan de ajuste y duró 2 semanas, sobre todo un ajuste durísimo a la educación, y hubo grandes manifestaciones y renunció a las 2 semanas. Y te agrego algo, justamente en el bloque anterior charlábamos en el barullo político de López Murphy, que ayer, a hora de que se cumplieran 20 años del 2001, tuiteó de que estaba preocupado por la victoria de Boric. Así que está en otro canal López Murphy hoy. Sí. No, bueno, es consecuente con lo que fue siempre, digamos. Absolutamente. ¿No? Pero decía, otra pequeñísima nota al pie, brevísima, si quieren después indáguenlo. En ese entonces me acuerdo que surgió un movimiento llamado el 501. ¿Sabes por qué el 501? ¿Por qué 501? ¿Qué dice el código electoral, de la justicia electoral? Si uno puede no votar, ¿sí qué? Si está fuera del país, si está... A más de... O exento de votar porque... A más de 500 kilómetros. A más de 500... Mira, acá me lo soplaron. Me lo sopló el operador Ian Soler. A más de 500 kilómetros. Es verdad. Claro. Es verdad. Surgió después, si quieren, indaguen un poquito. Fue una movida interesante. Surgió un poco, al menos yo hablo desde la óptica, desde la Ciudad de Buenos Aires, de la facultad, de que tuvo pero el movimiento 501, que se armaron micros, que y la gente se fue para no votar, digamos, ¿no? Por eso se llamaba 501. Bueno, decía que esas elecciones fueron una gran debacle para el oficialismo. Hubo más de 10 millones de votos, cerca de la mitad del padrón, optó por no elegir a ningún candidato, votar en blanco o anular el sufragio, o directamente no ir a votar. O sea que ahí demuestra que hay un fuerte descontento hacia esa clase política, en general. Y ya, bueno, entramos en el terreno, directo al estallido. El 3 de diciembre, vos sabés que Domingo Felipe Cavallo, insisto, esto ustedes que son mucho más jóvenes que yo, para no decirme viejo, sepan que esta gente sigue hoy en día pululando por canales de televisión, radios, y tratando de enseñarnos las recetas para salir de este atolladero en el cual estamos, que es un atolladero, en efecto. La misma gente que nos metió ahora nos quieren explicar cómo salir. Es muy, uno tiene esperanza en que los jóvenes y las jóvenes tienen que ver estas cosas. Esta gente, López Murphy, Cavallo, bueno, muchos otros, mucha gente que viene del peronismo también. Acá no se salvan muchos, digamos. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, decía, el 3 de diciembre del 2001, Cavallo establece el llamado corralito. Vos sabés que la medida para evitar que la gente sacase los depósitos de los bancos, etcétera, y los bancos se quedasen sin dinero, establece ese máximo de 250 pesos por semana para retirar, digamos. Bueno, con lo cual esto, por supuesto, impactó a los sectores medios que tenían ahorros y que se los confiscaron, en efecto. Después ya en la época de Duhalde se los especificaron, etcétera. Recordemos que era $1, $1. Un reclamo, por supuesto, fidedigno. Yo, si querés,
de aquella época. Yo nunca tuve un mango, así que a mí no me agarraron nada, pero siempre como que yo enaltecía el reclamo de los piqueteros, que eran de los sectores más desposeídos, por sobre el de los caceroleros, los ahorristas. Pero con el tiempo me di cuenta, bueno, supongo que si yo con empeño y laburando me junto un manguito y después el banco te lo expropia, y supongo que debe ser, no me pasó, digo, ¿no? Pero supongo que debe ser indignante. Y Jorge, o sea, también algo que leía, recuerdo el caso de, bueno, se me escapa el apellido del periodista deportivo que tenía sus ahorros blancos, me sale ahorros para operarse y se los confiscaron y falleció. Y muchos, los que tenemos, yo tengo cumplo 25 en un mes, por ahí nuestros viejos estaban en el barro en esa época, pero nuestros abuelos que venían de otra época habían ahorrado un poquito, el famoso viaje a Brasil, hablo de la clase media, no estoy generalizando, quizá lo que... Y les chuparon los ahorros, y no es por sobreexagerar, ni generar morbo, ni nada, pero mucha gente murió del impacto, mucha gente perdió la vida, no en una represión solamente, sino de secamente morir ante el impacto de ver que todos sus ahorros estaban confiscados. Es terrible, imagino que debe ser lo peor. Por eso digo que yo con los años he revisado mis miradas de aquella época, que como que en un momento, en estas jornadas épicas, había un cantito que decía Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Exactamente. Digamos, ¿no? Después ese cantito, bueno, un poco las clases medias fueron por su camino, los piqueteros, los desocupados. Es interesante que en toda esta década empiezan a surgir los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? O sea, se consideraban trabajadores, pero eran desocupados, no había trabajo, digamos. Claro. Bueno, digo... yo he revisado esa mirada también, supongo, insisto con esto, no fui afectado directamente porque nunca tuve un mango, digamos, pero supongo que si hubiese tenido un mango, hubiese sido muy doloroso que el banco te lo expropiase así, sin más, digamos, ¿no? Total, pero bueno, total. Cavallo implementa esa medida el 3 de diciembre del 2001, que genera un montón de entuertos, y como dicen los especialistas, no solo a la clase media que le confiscan los ahorros, sino que eso seca mucho a la economía informal, a los sectores no bancarios. Vos pensás que se corta mucho el efectivo que circulaba. Total. Pensate un segundo vos hoy en día, a mí me pasa, salgo a la calle, bueno, hay mucha gente pidiendo, imagínate que de repente tenés 250 pesos, claro. Y bueno, viene alguien vendiéndote medias, esto, lo otro, y decís, no, tengo que guardar los pesos porque no puedo sacar más. Para comer, claro. Para comer, eso impacta muchísimo a esos sectores también. El 13 de diciembre hay una huelga general contra el gobierno. Ahí uno de los referentes del sindicalismo más combativo es Hugo Moyano, que cuestiona duramente la economía, la política económica del gobierno de la Rúa. Hugo Moyano estaba en el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, etc. Estaba la CTA, había empezado a surgir ahí también, etc., unos años antes. Y después ya entramos en el tobogán, digamos, ¿no? Empiezan los saqueos. Esto, pequeña nota al pie. Después, al final, si me dejas un minuto, voy a hacer unas pequeñas recomendaciones de un libro. Sí, por supuesto. Pero hay un historiador, sociólogo, economista, tiene como 5 profesiones, que se llama Julián Sicari, que analiza, que cuestiona un poco esta idea que los saqueos fueron promovidos por el Partido Justicialista, digamos, ¿no? Un poco la visión más sostenida por los radicales, ¿no? Que fue un golpe del peronismo. ¿Y qué dice Julián Sicari? Dice, bueno, los saqueos empiezan en provincias no gobernadas por el peronismo. Entonces señala Mendoza, por ejemplo, Entre Ríos, la ciudad de Rosario, que estaba el Partido Socialista gobernando. Entonces dice, los saqueos no son fogoneados por el peronismo, porque no empiezan en esas provincias. Y dice, incluso continuaron después los saqueos. Los saqueos continuaron durante el gobierno de Duhalde, o sea, durante ya gobiernos peronistas. Lo que dice Sicari es, los saqueos surgen por una necesidad espontánea de abajo. Había hambre, no jodamos más. La política económica del gobierno de la Alianza, a continuación de los 10 años de menemismo, trajo más hambre, más desocupación. Claro. Y la gente, perdón por la expresión, se estaban cagando de hambre, digamos. Y cuando la gente está cagando de hambre, no mide, o sea, digamos, basta mirar testimonios de esa época, documentales, digamos, ¿no? Entonces la gente empieza a salir, empiezan a saquear los supermercados. Sí. Por supuesto que en todas estas movidas, y siempre habrá gente que se aprovecha, seguramente el que se lleva estas cosas que se dicen, vi gente subiéndose un plasma a una 4, y bueno, por ahí pasó eso, por ahí pasó,
pero eso invalida todo lo ocurrido, digamos. Eso es lo que me parece que hay que seguir pensando. La gente saqueó porque se estaban pasando hambre. Cagando de hambre, sí. Salía noticia que en Rosario se comían gatos. Sí. Se comían los gatos. Sí. Volcaba un camión de comida y la gente lo saqueaba. Había hambre El real. trueque, el club del trueque. El club del trueque. Sí. El club del trueque. O sea, había hambre real. Sí, Como hay hoy, lamentablemente como hay hoy también. Totalmente, e incluso Jorge, si alguno se está sumando ahora, estamos conversando con Jorge Núñez, historiador, es 2001, 20 de diciembre de 2001, a 20 años el tema. Nosotros, bueno, yo crecí en Avellaneda, ¿no? Y hasta hace muy poco tiempo, aún, no porque funcionara, pero sobrevivían pintadas, hablo de Donovan y de la Serna en Herley, había una pintada que decía a 200 metros Club del Trueque. Hablaba con un amigo de que recién en el aire, maldito FMI, había un montón de tatuajes urbanos, si se quiere metafóricamente hablando, de esa época. Y siguiendo... Bueno, las cuasimonedas que empiezan a surgir, digamos. Claro. O sea, el patacón, en la provincia de Buenos Aires, los Lecop, los tickets canasta. Los tickets canasta, ¿verdad? Fueron un poquito después. Los tickets canasta eran un poquito antes, en realidad se le daban a los tickets restaurant y tickets canasta, yo por lo menos estaba empleado en una empresa que era así, estaba en blanco todo, o estaba formal, como se dice correctamente, y yo recibía eso, eran como un agregado más al sueldo, al salario, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero sí, después producto de la crisis y la desfinanciación, los estados provinciales empiezan a imprimir sus propios billetes, digamos, ¿no? O sea, hubo en todas las provincias una multitud de lo que llamaron las cuasi monedas, digamos, en su momento. Voy cerrando un segundito más. Sí, tranquilo. 19 de diciembre, ante los saqueos, siguen los saqueos, creo que estoy sin machete ahora, pero De la Rúa ese día va a una reunión con la gente de la iglesia y afuera lo tiran huevazos, le tiran piedras. Ya había un clima muy denso, mucho malestar. Aumentan los saqueos. El 19 de diciembre a la tarde, Cadena Nacional de la Rúa decreta el estado de sitio. Decreta el estado de sitio. Ustedes pueden saber que se suspenden las garantías constitucionales con el estado de sitio, se prohíbe la reunión, etcétera, de tantas personas. Ahí se suspenden las garantías constitucionales. Bueno, el efecto fue absolutamente el inverso. Total. Lo que habla también de una pérdida total de autoridad, de presidencial. Absolutamente. Cacerolazo impresionante. Estoy hablando de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias, en grandes provincias, hubo también similares situaciones. Cacerolazo y movilización a la Plaza de Mayo. Absolutamente espontánea, y ahí marco una cosa es el 19, otra cosa es el 20, me parece a mí, el altísimo grado de espontaneísmo que hubo el 19, el cual yo formé parte de esas manifestaciones. Sí. Y la Plaza de Mayo colmada con un solo grito. No había, y no estoy haciendo una cosa apolítica ni apartidaria. No, pero se entiende. Digo, no había, era un solo grito, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Sí. Que se vayan todos, no había todas. Ahora lo pensaría ese cántico hoy en día, ¿no? Con el nuevo lenguaje, pero en ese entonces estas cosas no existían. El cántico era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Total. ¿Se entiende? Un repudio central a toda la clase dirigencial, a la clase política, empresarial, etc. Y en la noche del 19 de diciembre renuncia Domingo Felipe Cavallo y, por lo que he leído, huye del país con su familia, digamos, ¿no? Como rata por tirante. Sí. Luego de dejar el país en llamas, huye. Esa misma noche la policía reprime. Yo estaba en la Plaza de Mayo cuando empezaron a arreciar los gases. Obviamente, como toda persona más o menos racional, salí corriendo. Sí, claro. Y esa misma noche, en las escalinatas, estaba mucha gente en la Plaza de Mayo, miles de personas, y en el Congreso. En el Congreso balean a una persona, en las escalinatas del Congreso balean a un señor llamado Jorge Cárdenas, que va a morir unos días después. Y el 20 de diciembre, bueno, fue la eclosión, fue el final del gobierno de la Rúa.
ya una situación muy candente, sigue muy candente, la Plaza de Mayo atiborrada de policía, de la Policía Federal, los manifestantes, ahí ya van más, por eso digo, más organizados, Sí, los sí, partidos sí. de izquierda, había una agrupación que se llamaba Quebracho en esa Sí, época, digamos, sí. las madres de Plaza de Mayo, etcétera, y ahí la policía, bueno, basta ver, habrán visto ustedes las imágenes, Sí, sí, brutales. la represión policial brutal sobre las madres, sobre periodistas, sobre manifestantes, etcétera. De la Rúa da la orden de despejar la plaza, a como dé lugar, y el jefe de policía, Rubén Santos, es el encargado de la represión. En la capital asesinan a 5 personas, ahí en la Plaza de Mayo y en las inmediaciones del Obelisco, Sí. a 5 personas, autos de civil sin patentes, personas de civil en autos sin patente bajaban y disparaban contra la manifestación. En la puerta de un banco, de una HSBC, ahí en Avenida de Mayo y Chacabuco, ya los bancos, esto por ahí nos olvidamos decirlo, ya los bancos tenían, y durante mucho tiempo lo tuvieron, no sé si te acordarás vos, tenían todo, chapas, todo tapiado hasta arriba. Sí, sí, sí. Todo. Sí, por la bronca que había con los bancos por los conficamientos. Exacto. Sí, sí, ya sí. los bancos, antes del 20, ya tenían, yo era cadete, imagínate, iba a los bancos todo el tiempo, ya tenían todo tapiado, chapas enormes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces desde ahí, desde adentro de un banco, HSBC, tiraron balas de plomo, mataron a un manifestante y a otros más, otro cayó en la 9 de julio. Bueno, digo, la cuestión es que en total hubo, en estas 2 jornadas luctuosas, hubo 39 muertos en todo el país, 39 personas asesinadas en todo el país. De la Rúa renuncia finalmente a sobre las 19 horas, presenta la renuncia. Sí. Está también esa foto emblemática del helicóptero, Sí. en el cual ahí está mismo. Ahí, sí. Que, no sé, alguna vez leí en tantas cosas que leí en estos días que el helicóptero, por el peso de la Rosá, no podía posarse sobre el techo. Entonces no sé si de la Rúa, Fernando de la Duda, se tiró sobre el helicóptero. Sí. Pero bueno, en suma la cuestión es que renunció, y ahí, bueno, hubo toda una semana, un poquito más, unos 10, 11 días, de una sucesión siguió la conflictividad, digamos, ¿no? O sea, renuncia de la Rúa, asume Ramón Puerta, que era el presidente del Senado, para que vea mi machete, para no... Sí, porque no había vicepresidente, asume Puerta. Exacto, asume Puerta. A los 2 días asume Rodríguez Sá, Alberto Rodríguez Sá, que era gobernador de San Luis, que hace un discurso, digamos, muy... Sí, muy optimista. Por Asamblea Legislativa se lo elige y tenía una perspectiva muy al 2003 que le costó la efímera presidencia, ¿no? Esa perspectiva a completar mandato. Sí, y bueno, Rodríguez Sá anunció, digamos, que iba a atender la crisis social del país, que iba a mantener la convertibilidad. Todavía estas cosas se seguían discutiendo. Sí. Finalmente se queda sin los gobernadores. Él convoca una reunión en Chapadmalal, creo que era. No va nadie, digamos, van muy pocos gobernadores, le hacen el vacío. Renuncia, se va a San Luis. Mirá el video de renuncia, parece una cosa como que yo la hago en mi casa, digamos. Sí, total. Con un teléfono viejo, miralo por favor, está en YouTube, el discurso de renuncia de Rodríguez Sá, todo con una mala transmisión, el sonido, impresionante. Es interesante esto, cuando estaba Rodríguez Sá, hay una nueva movilización que prende en fuego el Congreso. Otra nueva movilización enorme de miles de personas con el mismo eslogan, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que prenden fuego el Congreso. Entran los manifestantes y habrás visto imágenes, sacan todo el mobiliario y prenden fuego todo, represión policial nuevamente, hasta que finalmente, renuncia Rodríguez Sá, viene Eduardo Camaño. Eduardo Camaño, y finalmente el 2 de enero, si no me equivoco. Sí, Duhalde. El 2 de enero del 2002 asume Eduardo Duhalde, pone fin a la devaluación, dice aquella famosa frase, ¿no?, que dijo: el que depositó dólares retirará dólares, algo así, que sabes que después no fue así. Y Duhalde de algún modo fue, más allá que hoy en día
tiene declaraciones bastante desacertadas. Ujú. En su momento, en un país, en una situación muy compleja, fue un piloto de tormenta, Sí, sí, digamos, sí. ¿no? Que No, más o menos encabezó la situación. ujú. La Vos sabés que, estabilización. Sí, sí, sí. exacto, y vos sabés que pocos meses después, en junio del 2002, Mm. se produce la masacre de Puente Porredón, el asesinato de Costecchi y Santillán, dos militantes del LMTD, que era un movimiento de trabajadores desocupados, Ujú. que después se descubrió que la policía bonaerense los había asesinado, etc. La crisis causó nuevas muertes, tituló Clarín. La crisis causó Sí, dos nuevas muertes, sí. y esto un poco aceleró el llamado a elecciones de Duhalde, que vos sabés que muy bien va a ganar luego Néstor Kirchner al bajarse Menem, que había ganado la primera vuelta, al bajarse Menem de la segunda balotaje. vuelta. Cierro con una cosita Sí, sí, nomás. por favor. Pasaron 20 años. Mm. El año pasado, recién, 20 años, 19 años después, la Cámara de Casación condenó a Santos, el jefe de policía, y a Sí. Matov, que era el ministro de Seguridad, a 3 años y chirolas de prisión. 20 años después, a 3 años de prisión, que no se ha hecho efectiva porque han apelado nuevamente. Digamos. Pero bueno, también habla un poco de eso, qué sé yo, de las injusticias y del reclamo que siguen sosteniendo los familiares de las personas asesinadas, de las 39 personas asesinadas. Referenciando al nombre, hay un documental que se llama 39 de Ayelén Velázquez, lo pueden mirar, es interesante, es duro también. Digo, yo siempre cuando hablo de estas cosas, hablo de la dictadura, etcétera, sin comparar, digo, es la historia de nuestro país, Sí. nos puede gustar o no, qué sé yo, o sea, la tenemos que saber, para mí es como un imperativo moral, tenemos que saber la historia de nuestro país, lo que ha pasado en nuestro país. Digamos, Totalmente, ¿no? O sea, absolutamente. Y también incluso y el porqué también de esta charla, de que aprendemos realmente, genuinamente lo digo, aprendemos escuchándote, los que éramos muy pequeños en esa época, o los que no habían nacido, que ya son mayores de edad, una gran mayoría de ellos, tenemos el deber de ese ejercicio de la memoria. Por ahí suena muy formal decir ejercicio de la memoria, pero sí es eso, ejercitar la memoria, interactuar con la memoria. Yo siempre digo, cuando charlamos, dedicamente, sentarse, leer, investigar, curiosear, cagar a preguntas al mundo, que está muy bueno y se debe hacer. Vos haces un laburo con las trivias por redes sociales también, que uno aprende de esa forma, despetrifica a la historia, interactúa con ella, más cuando es tan reciente. Y quería para cerrar, porque sé que había quedado ahí como en el margen, porque habías nombrado el 39, el documental, el laburo de Julián Sicari, ¿verdad? Mismo el laburo realmente, y lo digo generalmente, el que vos haces en tus redes sociales, ¿dónde nos recomendás seguir, vincularnos, lo que vos quieras decir como cierre, Jorge, a esta realmente clase magistral sobre un hecho tan doloroso y que tanto necesitamos recordar para no repetirlo? Sí, no, yo diría, recomiendo ese libro de Julián Sicari, que se llama Rumbo al Colapso, el documental de Ayelén Velázquez que se llama 39, que ahí recorre la vida de las 39 personas asesinadas. Además es muy dramático, porque se estrenó en el 2018 más o menos, y yo lo vi en la Biblioteca del Congreso, me acuerdo, y dije, hay tantas similitudes con ese entonces, 2018, ¿te acuerdas que de vuelta vuelve al FMI? Claro. Abrazo con Christian Lagarde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso me llamó. Y bueno, después hay muchos personajes que estuvieron en aquel entonces y están hoy en día, ¿sí? ¿no? Digo, Patricia Bullrich, Lombardi, ministro de Trabajo, claro, sí. Lombardi, Rodríguez Larreta trabajaba en el PAMI, sí. Digo, o sea, digamos, y también desde el peronismo, digamos, ¿sí? ¿No? O sea, o muchos que hoy están en el peronismo estuvieron en el menemismo también, digo, o sea, insisto con eso, me gusta esa palabra tuya, ejercitar la memoria. Y después hay un documental que se estrenó ayer, que no lo vi todavía, sí. Que se llama Diciembre, de Berkovich, de Alejandro Berkovich. Sí. Es un periodista de radio y televisión. Y César González, que tiene una historia, no sé si alguna vez oyeron sobre él, es un tipo muy interesante, un tipo que estuvo preso muchos años, y después hizo poeta en la cárcel, viene de la Villa Carlos Gardel, del barrio Carlos Gardel en el Palomar, digamos, ¿no? Tiene una historia de vida interesante, estudió en la cárcel y es sociólogo, filósofo, etcétera, 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 ¿no? La hacen ambos dos, se llama Diciembre, y un libro más de memoria que tiene unos cuantos años ya, de Miguel Bonazo, que era un viejo militante, un militante, hoy es un señor mayor, de los 70s,
pero que escribió un libro, yo lo leí hace mucho, que se llama El Palacio y la Calle. Me pareció, o sea, mostraba un poco los contrastes de cómo lo que pasaba en las clases políticas y lo que pasaba en la calle, digamos, ¿no? Sí, Que sí, sí. esas jornadas del 20 ahí los motoqueros cumplieron un rol muy importante, enfrentando a la policía, ¿no? O sea, absolutamente en desigualdad de condiciones, ¿no? O sea, armas de plomo contra motos. Paquetes, digamos, claro. No, a ver, es para recorrer justamente en esta época el calor del aniversario, genera esa motivación, esa curiosidad, esa masificación de la curiosidad, pero hay que hacerlo cada tiempo, cada vez que se pueda, cada vez que quepa. Y Jorge, realmente agradecerte porque doy fe que no solamente es una conversación, sino que sos alguien que te formás para las entrevistas, no solamente para la vida, sino para las entrevistas, y nos ayuda un montón, nos motiva un montón, nos deja un montón de semillas para seguir ahí atentos a los sucesos del pasado, justamente no, para no repetirlo. El agradecimiento y realmente recomendar, quiero decirlo correctamente, en Instagram, Jorge Núñez, ¿cómo es el usuario para no pifiar? @dr Jorge Núñez. Jorge. No es de ego, pero en su momento, hace muchos años, cuando abrí una cuenta en Twitter, tenía eso, era DR, de doctor, pero no es que sí, soy doctor, pero tampoco es que ando. Está muy bien. Pero me quedó así. Es DR Jorge Núñez. Lo recomiendo fuertemente porque realmente es una manera de interactuar, jugar e incorporar a la historia que a mí y a un montón de personas que te seguimos nos sirve un montón. Gracias totales por el tiempo y bueno, se repetirá próximamente. Felices fiestas. Cuando quieras, felicidades y vamos para adelante siempre. Te felicito a vos que siempre estás ahí con todo. Aparece mi perrita por ahí también. Sí, Cosas más. una genia. Gracias a vos, Jorge. Gran abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias. Cuídense. Felicidades. Lo mismo para vos, para él, para Jorge Núñez, historiador, realmente una de las personas que más nos ha ayudado a lo largo de todas las tormentas juntas a entender, interactuar y jugar con la historia, y meternos, involucrarnos, interactuar con la historia. A él nuestro agradecimiento ilimitado en un tema tan jodido y tan doloroso de tratar, entender que ejercitando la memoria es la única forma de garantizar que todo ese dolor no haya sido en vano y que no se repita, sobre todo, bien de cerca haciéndole marca a la historia.